Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Qué momento están mirando este video. Y les queremos contar que somos Analía, Diego, Sarita que anda por ahí. Sarita. Marita, para. Bueno, ya vendrá. Ya es la hora de la siesta. Lo cual, Ahí ahí viene. viene. Nosotros viajamos desde el año pasado. 2021, principio de 2021. Empezamos con una casa rodante de tiro, viajamos hasta el fin del año pasado. El fin del año pasado, que estábamos en la ciudad de Salta, vimos una publicación que me costó convencerla y encontramos este minibús. Este minibús, Para aclarar, era un bus turístico, por eso me costó un poco convencerme. Porque era un bus turístico de esos que llevan a pasear por la ciudad de Salta, inclusive iba a Cafayate. hacía Cafayate, hacía todas las excursiones de la zona de Salta. No tenía ni... O sea, era para que ustedes se ubiquen hasta acá. De acá para arriba, toldo. Todo. Nada. Todo esto era amarillo. Era un plotter amarillo. Cuando lo sacamos, descubrimos y dijimos, qué bueno que está. Y todo lo demás rojo. Rojo y amarillo, los colores de Salta. Se ven algunos videos al principio, si no lo vieron, vayan a ver el primer video de cuando lo traje de Salta, sin el techo, y se me largó a llover, y bueno, esas cosas que van pasando. Vayan a ver los videos de antes, así saben de lo que estamos hablando, por si no tienen ni idea. En este video les queremos contar cómo fue hacer la homologación y la transferencia. En realidad yo les quería contar cómo fue el proceso y desde cuándo fue el proceso para transformarlo en esto. Si tiene techo, tiene paredes. Lo trajimos en el mes de septiembre, empezamos a trabajar en el techo fuertemente, pero en el mes de octubre, como nosotros trabajamos con el turismo, tuvimos que frenar. En la provincia de Córdoba empieza la temporada de verano. Hasta marzo. Hasta, claro. Porque en realidad hicimos un par de cositas, o sea, todo lo que es el desarme, limpieza, mirar el piso, si había óxido, no había óxido, levantarlo. Bueno, que todo eso lo van a ver si se ponen a ver los videos anteriores. ¿Qué pasó? Vino la temporada, octubre, noviembre, diciembre, y bueno, ya en enero y febrero ni les contamos, no podíamos meterle mano. Si bien lo hacíamos de a ratitos, pero era un lío. A principios de marzo empezamos a fondo, le pusimos 24/7, por eso estas caras ya a esta altura. Hoy estamos a 14 de mayo del 2023, 14 de mayo. Y tenemos una listita así ahora. Hace un tiempo en un video dije que la lista era así, ahora la listita es así. Estamos a pocos días de salir, muy poquitos, y les queríamos contar cómo fue el proceso de transferencia y homologación de este bichito, que no fue tan fácil. Igualmente el tema es, este último tiempo, gente, manejen la ansiedad para los que están haciendo algo parecido, que si quieren camperizar y eso, manejen la ansiedad porque es re difícil. Todo el tiempo uno programa algo y resulta que en el camino van surgiendo cosas, o en el día, mejor dicho, en el día van surgiendo cosas que te traban, entonces, y una cosa lleva a la otra, entonces vos pensaste en hacer esto tal día y resulta que se complicó por lo que sea, o hay que encarar las cosas totalmente distintas. Más si estás lejos de lo que es la ciudad, conseguir cosas. Claro, al estar en el interior del interior, estamos en el interior de la provincia de Córdoba, conseguir y comprar cosas es más difícil que si uno está en una ciudad o en una capital. No solo en el interior, sino que estamos en la montaña, lo Aparte. cual no tenemos ni una despensa cerca. El proceso fue muy largo, fue mucho sacrificio, mucho trabajo, con una alegría, pero en el cuerpo se va notando y en el estado de ánimo y en la ansiedad de salir se va notando también. Y bueno, estas últimas semanitas fueron bastante especiales. Igual está bueno, o sea, es algo que yo, no sé si ya lo dije en un video anterior, pero creo que es algo que todas las personas deberían pasar por un proceso donde lo hagan con sus manos. Primero por el valor que le das a todo, ¿no? Te hace trabajar la espera, te hace trabajar la ansiedad, te hace trabajar las frustraciones, y es algo que está bueno. Más que nada, nosotros empezamos a filmar para que nos quede a nosotros, para mostrárselo a nuestros amigos, a la familia. Y bueno, después nuestro hijo Joaquín, el que hace las canciones del canal, Y el que creó el canal. Claro, fue el que creó el canal, dijo, mamá, a vos te gusta hablar y te gusta informar, ¿por qué no déjame que haga el canal de YouTube? Entonces de esta manera le vas a dar ayuda a otra gente, y ahí me pudo. Como verán que les gusta hablar, le costó
30 segundos. No, pero más que nada lo que me gustó fue que le sirva a otros. Entonces, la idea de esto es que les sirva de motivación. Es una motivación que yo no les puedo explicar. Hay noches que no dormís pensando lo que vas a hacer, qué le vas a poner, cómo lo vas a hacer. Es tan lindo, pero tan lindo, que por eso se hace largo el tema de cuándo salimos, cuándo vamos a ver qué es lo que pasa. Y que es algo posible para todos, porque nosotros somos dos mortales exactamente iguales que todos ustedes. Tenemos problemas familiares, tenemos problemas económicos, tenemos ganas, no tenemos ganas. Un día estás bien, otro día no. Un día tenés tiempo, Lo que por nos ahí pasa- otro día no. Entonces, Claro. a lo que vamos con esto es que nosotros queremos mostrarles cómo lo vamos haciendo a nuestra manera. No quiere decir de que sea la correcta, porque no tenemos experiencia. Entonces, lo vamos haciendo mirando videitos de YouTube, de cómo colocar los cables. Vos estuviste mirando mucho el tablero, por ejemplo, en el tablero que no hay información del Mercedes 814. Quedó como a mí no me gusta igual. Pero quedó, podemos salir, listo. Igual él tiene una tara de que todo lo que hace no le termina de cerrar, no le gusta. Cuando hacía ropa, esta remera que la hizo él, tampoco le gustó. Entonces, es medio inconformista. Pero bueno, Es al un margen. dolor de... Al margen. A lo que voy con esto es que a mí lo que me gustaría es que le sirva a la gente que nos ve de motivación. Para lo que sea. No tiene que ser armar un motorhome. Obviamente que en el canal se van a mostrar, bueno, esto, camperización, viajes, qué pasa cuando uno va viajando y eso. Pero lo lindo sería que se traslade a lo que es el proyecto de cada uno. Y nosotros tenemos 51 años, lo cual muchos nos dijeron, pero ustedes están locos, ponerse a hacer, la verdad que a esta edad, yo voy y compro algo hecho. No hay una edad, hay ganas. Ganas. Hay exacto, ganas. Ganas. Hay ganas. Y si tienen como consejo, como sugerencia, una mínima duda de hacer algo que cumpla un sueño de ustedes, ya sea un motorhome, sea lo que sea, háganlo, láncense, no tengan miedo. Lo más grave que puede ser, volver hacia atrás. Sáquense la duda. Exacto. Claro. Si no lo viviste, Claro. no podés saber si era o no era realmente el sueño. Y si no lo viviste, te va a quedar esa cuenta pendiente y esa ilusión de haberlo hecho alguna vez. ¿De qué hubiera pasado? Que no está bueno, ¿No? claro. Claro, ¿qué Exacto. hubiera pasado? Así que vamos para adelante con eso. El tema es el miedo, ¿entendés? Entonces sáquense los miedos, sáquense los miedos. Nosotros en ese sentido, los dos piscianos, somos iguales. Entonces nos compensamos bien de que no tenemos miedo a nada. Y cuando se nos mete algo en la cabeza, mamita. Yo ahí te iba a contradecir. Porque el miedo es necesario. El tema es cómo lo procesás. Y lo tenés que transformar en desafío. El miedo está. Exacto. El miedo va a estar siempre. Exacto. Ahora, nosotros, yo no soy miedosa, no le tengo miedo a las cosas. Si las quiero con tantas ganas hacer, bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque para mí es como que en rango es más importante haberme quedado con qué hubiera pasado que el miedo. Es como que a mí me supera más eso, ¿me entendés? Sí, como sí, que esa sensación de que el que hubiera pasado es más molesto, es más que molesto. esa sensación de miedo en ese momento. Exacto. Exacto. Así que bueno, acá estamos hoy, en esta situación, ya casi en los finales para salir a la ruta. Les cuento que no sabemos para dónde todavía, pero para salir. Y le queríamos contar cómo fue el proceso de transferencia, verificación y homologación. Exacto. Yo les voy a contar que cuando estábamos en Salta, nos cruzamos con unos viajeros amigos que les mandamos un beso grande si lo están viendo, porque ustedes fueron de mucha utilidad. Hablando así, nos pasaron el teléfono de ingeniero mecánico y resulta ser que nos contactamos con él. No estaba nada terminado. Acá Mister Ansiedad no estaba nada terminado. Entonces Igual, vamos a contar cuándo entra el ingeniero mecánico en todo el trámite. Esto es así. Nosotros trajimos de Salta, yo me traje 08 certificado, me traje todos los papeles para la transferencia. Para la transferencia del vehículo que compré. El vehículo que compré era un vehículo para transporte de pasajeros para una empresa turística. Entonces yo lo que necesitaba era no solo transferirlo, sino que transferirlo, homologarlo y cambiarle el uso a un uso particular. Y cambio de radicación, porque el vehículo estaba en Salta y ahora tiene que pasar al registro de acá de Córdoba. Exacto, y transformarlo de minibús turístico a
casa rodante motorizada, que es la categoría que le damos. Para eso se llenaron un montón de formularios. Creo que mi firma la hice más que en toda mi vida. Primeramente, apenas llegué, como buen cumplidor de las cosas, que no soy muchas veces, pero esta vez sí, me fui al registro a hacer la transferencia. Y el muchacho del registro me dijo, no te conviene hacer la transferencia ahora, porque después vas a tener que hacer un trámite similar al que vas a hacer ahora, porque lo tenés que homologar. Ahora vas a transferir simplemente un vehículo que a vos no te va a servir de nada para salir a viajar. Perfecto, gracias muchacho. Y me volví con los papeles a trabajar. Entonces, vamos con el paso número 1. Hay que contactar al ingeniero mecánico para saber qué es lo que tenemos que hacer para tener un motorhome. ¿Qué cosas se necesitan? Antes de la construcción, las cosas que nos van a pedir para que él pueda hacer un informe correcto y se pueda homologar, porque posiblemente uno pone una garrafa en un lugar que no va, o pone una mesa en el lugar que no va, o de una manera que no va, y uno trabaja y después cuando va a hacer el trámite hay que rehacer las cosas. Por eso es que contactamos primero al ingeniero mecánico. Igual, perdón, te puedo interrumpir. Chivino, el ingeniero mecánico, muy copado, nunca lo conocí. Entonces yo un día acá dije, me voy a meter adentro del bondi y voy a empezar a sacar fotos y le voy a mandar. Que él me diga cómo está todo y qué se necesita, qué está bien y qué está mal, sin saber bien qué era lo que se necesitaba para homologar. Entonces dije, vamos a mandar fotos. Entro, saco fotos de la habitación con la cama llena de herramientas, de la mesada que estaba la canilla puesta, no estaba conectada, no estaba la garrafa, no estaba la cocina, la anafe. Estábamos no en plena obra. Sí. El baño, recién terminadito el machimbre de PVC, que si no lo vieron, vayan a verlo. Recién terminadito, ¡puc!, le saqué la foto al baño. Que se vea que estaba la ducha y el poti. Después del calefón. Que el calefón estaba puesto. No estaba con los flexibles conectados. Eso ya era para otro momento. Yo dije, me voy a tirar el lance, les mando las fotos y que me digan qué está bien y qué está mal. Más que nada para saber cómo íbamos con la construcción. Claro. Foto de frente, foto de espalda, o sea, de foto trasera, Trompa y cola. trompa, cola y foto de los costados. La foto de frente, trompa y de cola no tenían patente. Entonces, ¿qué me dice? Me dijo, está todo perfecto. Lo único, ¿sabes qué? Sacame las herramientas de arriba de la cama, mandame la foto y de la trompa y de la espalda que tenga la patente. Bueno, listo. Como me contestó tan rápido el ingeniero mecánico, le dije a Diego, vamos a hacer una cosa ya mismo, poner la patente, que este tipo me está contestando rápido, saco las fotos de nuevo y listo. Hice eso, paso siguiente. Le dije, ¿cómo vamos con estas fotos? ¿Está bien? Sí, perfecto. Te paso mi CBU y me transferís. ¿Cuánto? 23.000 pesos. Le pregunté, obviamente, ¿cuándo va a estar el informe? Mañana a la tarde lo tenés. Perfecto. Así que salió espectacular. Así fue el primer paso. Contá vos lo de los otros ingenieros mecánicos que habíamos averiguado por acá, ¿cuánto nos cobraban? Mucha diferencia. Había mucha diferencia con este ingeniero que nos hizo nosotros el informe, que como contó Anita, nos cobró 23.000 pesos en abril del 2023 en Argentina. Lo vamos a poner en dólares. El mes pasado. Pero acá nos habían pasado un par de presupuestos y uno ascendía a 70.000 pesos y el otro casi a 90.000. Así que hay diversidad de precios, diversidad de opiniones, Sí. diversidad. Leyes, hay varias. La ley es una sola. Ahora, hay un montón de opiniones, un montón de ingenieros mecánicos y un montón de precios. Así que a la hora de hacer el trámite, elijan, averigüen, caminen para no irse en costo. Averigüen mucho, porque a veces ni en el registro, o sea, hasta cuando llegamos al registro, nos atendió un chico y nos dijo, no, esto yo no lo hago. Ahora te voy a pasar con la persona que se encarga. Sí, inclusive en el registro no sabían No sabía. todos cómo hacer el Como que trámite. se pasaban el trámite entre unos y otros. No sé, qué sé yo. Con el informe del ingeniero mecánico, vamos al paso número 2. Con ese informe teníamos que ir acá en la falda, la verificación policial, formulario número 12, se hace en la comisaría. La comisaría tiene una entradita de autos, entonces esto no entraba. ¿Qué se hace? Contactamos a la verificadora, que es una mujer, por eso digo verificadora, nos comunicamos por WhatsApp, impresionantemente nos mandó toda la información que necesitábamos. A ella lo único que dijo que necesitaba informe del ingeniero mecánico.
que iba a venir al domicilio para verificar, ver el motorhome, cómo estaba. Y tiene que venir, mirar el número de motor que coincida, el chasis, que coincida con lo que está en el título. Una verificación que es como cualquier vehículo, Claro. particular, inclusive chiquito, la misma verificación. La diferencia que en este caso, en vez de nosotros tener que llevar el vehículo a este lugar, bueno, no, porque acá en la falda no tenían espacio, entonces la verificadora viene al domicilio. Todo eso salió. 4.510 pesos el trámite de que vengan a verificar a domicilio. Después acá se paga una tasa retributiva para la policía de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de 5.223 pesos. Antes de todo eso tuvimos que comprar el formulario número 12, 3.000 pesos. Esos fueron los gastos de la verificación. Paso número 3. Con la verificación policial más el informe del ingeniero mecánico, tuvimos que ir al registro, en este caso el registro de Cosquín. Más todos los papeles que corresponden a una transferencia, ¿no? 08, título y todos los trámites para una transferencia que lo pueden averiguar en la página del Registro Nacional. La verificadora firmó y selló las fotos del colectivo que nos la pidieron en color papel ilustración. Eso es un detalle, se necesita no cualquier foto, sino fotos en papel ilustración, por lo menos acá, Nosotros les contamos nuestra experiencia, capaz que en otro lado no es tan así o piden otras cosas, no lo sé. Sí dijo que necesitábamos las fotos, las 4 fotos, o sea, de frente, de atrás y de los costados, que sea con papel ilustración. Llegamos al registro, tiramos toda la sábana de papeles que teníamos y empezamos a llenar. Baja del uso anterior, que era el uso de transporte de pasajeros de bus turístico, alta de uso particular, alta de la homologación de casa rodante motorizada, cambio de radicación. ¿Cuántos formularios firmamos? No sé, como 4 o 5 formularios. Bien, un montón. Terminamos el trámite, todo presentado, no faltaba nada, re contentos, pero sin terminar, todavía. Porque también pediste la cédula azul para mí, claro, y el cambio de patentes. Las 2 chapas nuevas porque están medias feas, ya están feas, entonces bueno, dije, bueno, ya que estamos en el baile, bailemos y compramos las 2 chapas nuevas. Nos fuimos de ahí contentos, no faltó nada, no sobró nada. No, vos el trámite lo podés seguir por internet y ahí vas viendo cómo va tu trámite. Tu trámite, claro. Que si aparece observado, te venís enseguidamente. No mal porque iba a decir enseguidamente. Decilo de nuevo, el muchacho del registro. El muchacho del registro nos dijo que podíamos seguir el trámite por la página del registro, que me vaya fijando, que si aparecía observado, nos vayamos hasta el registro para que él nos pueda resolver el problema rápido, por las dudas. Así que bueno, pasaron 3-4 días, no aparecía nada, todos contentos. Al 5.º día, observado. Al otro día nos fuimos al registro, claro, a averiguar. Al otro día nos fuimos al registro, llegamos al registro, nadie sabía qué faltaba. Era un código que faltaba y nadie sabía qué faltaba. Hasta que llamaron a la chica que había hecho la observación y en realidad lo que me faltaba, que sí lo tenía en la carpeta también, era que aparte del informe técnico había un papel que certificaba la firma digital del ingeniero mecánico. El ingeniero mecánico tiene que estar avalado por el registro del automotor nacional. Eso es un detalle del principio en realidad, muy importante. Es importante. Entonces bueno, le dimos la fotocopia de esa firma digital. Y al otro día... Que vos ya la tenías encima, por suerte. Claro, yo ya lo tenía impreso por las dudas. Y al otro día nos levantamos, abrimos los mails, ¡tan! Título. El título de nuestro poder. Ya estaba. Así que bueno, rapidísimo. Ya se pudo terminar la transferencia y todos estos trámites totales. Después le vamos a contar cuánto terminó saliendo en el registro. Por eso se atrasó este video de homologación, porque queríamos ir con el bondi a retirar la cédula verde, las patentes y ya tener en nuestras manos todo. Y de ahí nos íbamos, que ahí nomás a 10 kilómetros está la BTV en Vial Envase. Así que bueno, tenemos transferido el colectivo a nuestro nombre. Nos falta hacer la verificación técnica. Estamos casi para salir. Claro, o sea, hasta acá, para que sepan cuánto gastamos en homologar, transferir, hacer patentes nuevas, hacer una cédula azul y nada más, hacer cambio de radicación. Todo lo que ya le dijimos, gastamos 205.000 pesos. 205.000 pesos en el mes de abril 2023. Ese fue el costo final de todo el trámite de registro. A eso le tienen que sumar lo que ya le contamos de verificación y lo que ya le contamos de ingeniero mecánico.
A eso sabemos que ahora en la BTV sale 8.000 pesos. Este vehículo, porque llamamos por teléfono, le pasamos modelo, le pasamos todo, y este vehículo vale 8.000 pesos. Entonces, con todo eso, la ropa arriba, un poco de agua y una garrafa nueva, Seguimos de largo. nos vimos. Bueno, esperamos que les haya gustado este video, que les haya servido, que sea útil, que es lo que más nos interesa. Que haya divertido, qué sé yo, no sé. Bueno, gracias por llegar hasta acá, esperamos que les haya servido la información y si les gustó no olviden de darle like, comentarlo por ahí, si lo comparten mejor y si lo guardan para ver después, un buen día. Suscríbanse, porque hay un montón que mira, no se suscriben. Suscríbanse. Les mandamos un beso. Muchas gracias. Gracias. Recordar cada momento que no voy a